El sol, un martillo implacable, golpeaba la tierra roja y dura del alto desierto, convirtiendo el aire en ondas de calor danzantes. El viento soplaba en ráfagas a través de la llanura, arrastrando arena y remolinos de polvo por el sendero donde 5 carretas avanzaban lentamente entre fortuna y polvo. Las ruedas chirriaban, los caballos sudaban y los jinetes entrecerraban los ojos bajo sus sombreros de ala ancha, mientras una tormenta de polvo amenazaba con levantarse desde el sur. Desde un risco elevado, Silas Blackwood observaba. Se sentaba erguido sobre la silla, delgado y silencioso, sus ojos entrecerrados bajo un sombrero negro empolvado. 2 jinetes lo flanqueaban, Leo y Finn, ambos con ojos de halcón y una sed palpable de acción. Detrás de ellos, atados en un pequeño cañón, esperaban sus caballos y un pequeño alijo de bienes robados. Silas levantó una mano. Los otros se detuvieron, su mirada fija en la tercera carreta de la fila, diferente a las demás. Mientras el resto transportaba barriles, baúles y sacos de grano o herramientas, esta estaba cubierta con una tela blanca, tensa, sin marcas, sin polvo, sin arrastre, demasiado limpia. Chasqueó la lengua y su caballo descendió hacia el camino. En el instante en que los jinetes del sendero los vieron, el pánico se extendió como un disparo. Un hombre titubeó con un rifle. Otro gritó al conductor. «Manos quietas», ladró Silas. «Nadie saldrá herido si nadie actúa como un estúpido». No necesitó gritar. Su voz, grave y autoritaria, resonó con la fuerza de la amenaza. Leo y Finn se abrieron, flanqueando la parte trasera y delantera de la línea de carretas. Con las pistolas desenvainadas, Silas cabalgó directamente hacia la carreta cubierta de blanco, desmontó con un pesado paso de bota y subió sin dudar. Agarró el borde de la tela y la apartó de un tirón, luego se quedó helado. Dentro, el espacio era tenue, el aire espeso de calor y polvo. Una mujer estaba sentada con las piernas cruzadas en el centro del piso de la carreta. Su piel era del color del cobre curtido por el sol. Su cabello estaba trenzado con fuerza, salpicado de mechones secados por el viento. Acunaba a un bebé envuelto en pañales contra su pecho, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos en el sueño. Alrededor de su cuello colgaba un collar, simple y ancestral. Una piedra de río pulida, de un gris suave, y un pequeño halcón tallado en plata, con las alas extendidas en un vuelo eterno. El tiempo había desgastado sus bordes, pero Silas lo reconoció al instante. No había visto uno igual en años, no desde que la gente del viento arrastró su cuerpo medio muerto por el lecho de un río seco y colgó un talismán como ese sobre su pecho febril. Su agarre sobre la tela se aflojó. La mujer lo miró directamente. «Si has venido a robar», dijo, su voz tranquila y firme, «al menos mírame a los ojos». Su tono no tembló. Sus manos no vacilaron, no suplicó. Simplemente lo miró fijamente, esperando. Silas sintió algo retorcerse en su pecho. «¿Eres del pueblo del viento?», preguntó, las palabras atrapadas en su garganta. El bebé se movió, soltando un suave arrullo, y la mujer lo meció una vez, sus ojos nunca apartándose del rostro de Silas. Su mano se movió hacia el revólver en su cadera, pero no lo desenvainó. Ella no buscó un arma. No gritó. No había miedo, solo reconocimiento. Y en ese momento, Silas no vio una marca, ni una amenaza, ni siquiera un recuerdo. Se vio a sí mismo de un tiempo en el que valía la pena salvarlo. Una ráfaga de viento atravesó el lado abierto de la carreta. La tela revoloteó, y el collar de la mujer se soltó, el cordón deslizándose. La piedra pulida y el halcón de plata cayeron al suelo. Silas no pensó. Dio un paso adelante, se inclinó, lo recogió con ambas manos como si fuera de cristal. Lo giró una vez entre sus dedos, luego, con delicadeza, lo extendió y lo colocó de nuevo donde había estado, contra su pecho, cerca de la mejilla del niño. Nadie fuera se movió. Nadie dentro se atrevió a respirar. Silas la miró de nuevo, luego retrocedió, saltó de la carreta y volvió a colocar la tela sin decir palabra. Leo se acercó. ¿Qué había ahí dentro? Silas no lo miró. Montó en su caballo, giró su cabeza hacia la cresta y dijo con frialdad: «Vagón equivocado». Y luego cabalgó. El sol colgaba alto y despiadado mientras Silas Blackwood se alejaba del tren de carretas, el polvo se curvaba tras los cascos de su caballo. Los otros lo siguieron a distancia, mascullando, confundidos por su abrupto cambio de rumbo. Pero Silas no escuchó nada de eso.
Sus pensamientos habían retrocedido años atrás, a otro tramo de desierto, un sendero diferente y una versión de sí mismo aún no endurecida en piedra. Tenía 20 años entonces, arrogante y desesperado. Fugitivo tras un fallido robo de caballos, había cruzado al territorio de la gente del viento, pensando que podría burlar la ley. Apenas había recorrido 2 millas en su tierra antes de recibir una bala en el muslo y otra en las costillas. Se desplomó cerca de un arroyo seco, la boca llena de polvo, la sangre filtrándose en la arena. Cuando despertó, fue por el calor de la luz de una hoguera y el escozor apretado de tendones de animales atando su pierna. A su alrededor había un círculo de hombres con ojos indescifrables, trenzas oscuras y rostros cincelados por el sol y el tiempo. Debieron haberlo matado. En cambio, lo llevaron de regreso a un campamento oculto anidado entre paredes de cañón. Durante semanas, no le dijeron nada, apenas reconocieron su presencia más allá de alimentarlo, limpiar sus heridas y asegurarse de que no pudiera huir. No era un invitado, ni un prisionero. Simplemente estaba allí hasta que demostrara ser útil o que debía morir. La primera en hablarle más que un gruñido fue una muchacha llamada Elara, de 17 años a lo sumo, con una larga trenza negra cayéndole por la espalda, siempre descalza, siempre observando. Ella nunca le preguntó qué había hecho, nunca le dijo qué hacer, pero le mostró cómo leer huellas de animales en el polvo, cómo escuchar a los pájaros para saber quién o qué estaba cerca, cómo tocar la tierra y sentir la dirección del viento antes de que cambiara. Cuando él le preguntó por qué lo estaba ayudando, ella dijo simplemente, no eres enemigo. Estás herido. Eso es todo. Ella nunca habló el idioma de los forasteros a menos que él se lo pidiera. Insistió en que aprendiera sus palabras, y él lo hizo. Al principio con gruñidos y gestos, luego con frases vacilantes hasta que su idioma se convirtió en el suyo propio. Ella se reía cuando él se equivocaba, nunca lo corregía con ira. Los demás en la tribu permanecieron distantes, pero le permitieron quedarse. Le dieron tareas, cuidar los caballos, recoger agua, reparar flechas. Poco a poco, el filo en sus ojos se suavizó. Lentamente, Silas dejó de contar los días desde que había sido capturado. Empezó a sentir, si no como uno de ellos, al menos como algo más que un perro callejero. Pero nunca duró. Una mañana se despertó y encontró su silla de montar de vuelta. Una cantimplora llena y un solo objeto tallado encima, el collar de piedra de río y halcón de plata. El ara lo había tallado. Lo supo sin preguntar. Cuando levantó la vista, ella lo observaba desde el borde de los árboles. Es hora de que te vayas, dijo ella. ¿Por qué?, preguntó él. Su rostro no cambió. Porque el mundo quiere que seas quien fuiste antes, no quien eres ahora. Y así se fue. Cabalgó hacia el norte, intentó encontrar trabajo honesto, intentó dormir en graneros y cargar herramientas en lugar de armas. Pero nadie quería a un vagabundo con cicatrices y sin nombre. Las puertas se cerraron, las armas se abrieron. Y una noche de invierno, después de ser echado de un pueblo por dormir cerca de la escuela, volvió a coger una pistola. A partir de entonces, fue Silas Blackwood, el forajido, no el muchacho que una vez vivió bajo acantilados rojos y aprendió a rastrear ciervos descalzo. No el hombre que Elara creyó que podría llegar a ser. Ahora, montado en su caballo, sus manos aún hormigueaban por tocar aquel collar. Había sido de ella todo el tiempo. No tenía ninguna duda. Las líneas de su rostro eran más marcadas ahora, sus mejillas más delgadas, pero el fuego en sus ojos no había cambiado. No había gritado cuando él le arrancó el velo de la carreta. No había rogado por clemencia. Simplemente lo había mirado, no con miedo, ni siquiera con juicio, sino con reconocimiento. Al llegar al borde de la cresta, Silas se giró una vez en la silla y miró hacia atrás. La carreta con la tela blanca permanecía inmóvil entre las demás. La luz del sol atrapaba los bordes de la lona, haciéndola brillar. Y allí, en la sombra de la solapa, ella estaba de pie, sosteniendo a su hijo, viéndolo irse. Ella no se movió. No esperó, pero de alguna manera Silas supo que ella esperaba que regresara. La noche cayó silenciosamente sobre el desierto, envolviendo la tierra en su fresco abrazo. Las estrellas parpadearon una por una, esparcidas como sal por el cielo profundo y negro. El viento solo traía el ocasional aullido de un coyote y el crujido de un fuego solitario. Silas Blackwood se agachó entre la maleza, a 20 yardas de la carreta envuelta en blanco.
Su caballo, atado muy por detrás de él, permanecía inmóvil y en silencio. La respiración de Silas era lenta y medida. Sus dedos reposaban cerca de la empuñadura de su revólver, no por protección, solo por costumbre. Las había seguido durante horas después de que dejaron el sendero principal. La mujer no había llevado al grupo muy lejos. Estableció el campamento en la base de una mesa, cerca de un delgado arroyo. No había otros jinetes, ni guardias, ni pistoleros a sueldo, solo ella y el niño. Una pequeña hoguera ardía bajo un montículo de arcilla, desprendiendo el tenue aroma de harina de maíz y hierbas secas. Silas podía verla revolviendo algo en una olla. Movimientos lentos, pacientes. El bebé yacía envuelto cerca, dentro de una cesta forrada con tela gruesa y plumas tejidas. Sus pequeños puños se movían con cada suave sonido que hacía. Silas observó durante mucho tiempo. El resplandor del fuego hacía que su rostro pareciera más joven de lo que recordaba, aunque sus hombros todavía llevaban el peso de alguien que había visto demasiados caminos. Se movió una vez, y una ramita crujió bajo su talón. Ella no levantó la vista. «Sé que estás ahí», dijo en voz baja sin girarse. Supe que el viento era diferente esta noche. Silas salió a la luz. Su sombra se alargó detrás de él, y por un momento se sintió como aquel mismo muchacho que una vez se arrodilló junto a un fuego, hambriento y roto. «Volverán», dijo. «Por la carreta, piensan que escondes algo». Ella sirvió una cucharada de la papilla en un pequeño cuenco de madera, luego lo dejó a un lado para que se enfriara. «¿Eres uno de ellos ahora?», preguntó, su voz tranquila como si ya supiera la respuesta. La boca de Silas se contrajo. Apartó la mirada de su rostro. «No sé lo que soy». El silencio se cernió entre ellos, suave como el humo. El bebé soltó un pequeño hipo, y ella se movió para revisar su manta, sus dedos firmes y suaves. Silas miró hacia las colinas distantes, luego de nuevo al parpadeo de su fuego. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad. Minutos después, ella escuchó algo. No pasos, un sonido más cercano al esfuerzo. Se puso de pie y salió del resplandor del fuego. Allí, junto a la solapa de su tienda, yacía un paquete ordenado de mezquite y cedro atado con una tira de cuero, leña seca, suficiente para 2 noches. Sin nota, sin sonido de botas que se retiraban, solo el regalo. Ella no sonrió, pero sus manos se demoraron en el paquete durante mucho tiempo. Ella lo sabía, lo había sabido desde el momento en que él apartó esa tela. Incluso en las líneas curtidas de su rostro y el polvo incrustado en su barba, reconoció los mismos ojos, la misma desolación que una vez se acurrucó junto al fuego de su padre, sangrando y asustado. Pero entonces él todavía llevaba esperanza en la forma en que respiraba. Esa noche, mientras el bebé dormía a su lado y el viento cambiaba hacia el este, el ara no susurró su nombre. No avivó las brasas para que ardieran más alto. Ella esperó. A la noche siguiente, él regresó. Ella no lo vio, pero vio las señales. Las cenizas de su fuego de la mañana habían sido barridas, enterradas bajo un parche fresco de arena. Las huellas de las ruedas de la carreta habían sido alisadas. El sendero que conducía del camino a su campamento había sido alterado, cubierto con maleza seca y piedras esparcidas. Alguien se había tomado la molestia de ocultar su presencia. Alguien que una vez supo cómo borrar huellas. Ella caminó por el perímetro al amanecer, pasos tranquilos y firmes. Vio donde sus botas se habían hundido en la tierra blanda cerca del arroyo, vio cómo se detuvieron a un suspiro de su carreta y luego dieron la vuelta. No lo había hecho por honor. No por ella, no del todo, sino por algo más, algo que se agitaba en él como brasas largamente enterradas bajo la nieve. Él no la estaba salvando a ella. Estaba tratando de salvar lo que quedaba de sí mismo. Esa noche, ella encendió su fuego un poco más alto y dejó un pequeño cuenco junto a las llamas con la mitad de su cena. Nunca miró para ver si había sido tomado. No necesitaba hacerlo. La luz del fuego en el campamento de forajidos crepitaba y chasqueaba como una advertencia. El polvo se arremolinaba en ráfagas inquietas entre los cobertizos y las carretas, y el olor a frijoles quemados y sangre vieja impregnaba el aire. Los hombres estaban borrachos, la mayoría riendo demasiado fuerte, jugando a las cartas con cuchillos clavados en la mesa como trofeos. Silas Blackwood se sentaba aparte, tallando un trozo de pino hasta convertirlo en algo sin forma. Sus ojos, sin embargo, seguían desviándose hacia el este, hacia el horizonte donde la luna comenzaba a asomarse. Caleb Thorne lo notó. Siempre lo notaba.
Caleb era un hombre alto, de hombros anchos, barba canosa, con una especie de presencia que hacía que los hombres obedecieran sin necesidad de desenvainar su pistola. Hace años, había salvado a Silas de una soga destinada a colgarlo, lo descolgó en un pueblo fantasma polvoriento, escupió sangre en las botas del sheriff y le ofreció a Silas un lugar a su lado. «Estás callado», dijo Caleb ahora, deslizándose sobre el tronco junto a él. «Eso es inusual». Silas no levantó la vista. Solo cansado. Los hombres cansados no se limpian las botas antes de sentarse junto al fuego. Volviste al campamento sin una pizca de polvo. Eso dice cuidadoso. No cansado. Silas siguió tallando. Su mano se ralentizó. La hoja se atascó ligeramente en la veta de la madera. La voz de Caleb se hizo más grave. Te congelaste, Silas. Es la primera vez que veo tu mano temblar. La mandíbula de Silas se tensó. No había nada dentro, solo una mujer y su hijo. No mientas, dijo Caleb bruscamente. He visto lo que haces cuando no hay nada. No dudas. Quemas carretas por menos. Te diste la vuelta porque viste algo que no esperabas. Ahora quiero saber qué fue. Silas arrojó el trozo tallado al fuego. Siseó una vez antes de desaparecer. No eres un sacerdote, dijo Caleb de nuevo. Eres mi arma. Te saqué de la tierra, ¿recuerdas? Te enseñé a disparar recto, a sobrevivir. Te di esta vida. Lo sé, dijo Silas, finalmente mirándolo. Y lo pagué. Caleb se puso de pie, mostrando los dientes como un lobo. Lo pagas haciendo lo que yo digo. Se acercó, sus botas triturando la arena. Hay algo en esa carreta, tal vez no oro, tal vez no plata, pero algo importante. Ella lo está ocultando, y tú lo sabes. Y si es del pueblo del viento, podría estar llevando mensajes, albergando amenazas. Eso la convierte en un peligro. Silas miró fijamente al fuego, su voz tranquila. Ella no es un peligro. Entonces vuelve, dijo Caleb. Termina con esto en silencio. Silas negó con la cabeza. No. Las palabras se asentaron entre ellos como una moneda caída. La expresión de Caleb cambió. No sorpresa, no ira, solo algo agudo, frío. ¿Qué te hizo?, preguntó. ¿Te lanzó una sonrisa? ¿Te recordó a alguna pequeña muchacha apache que se apiadó de ti cuando estaba sangrando en la arena? Silas se puso de pie lentamente. He terminado, dijo. Caleb lo golpeó con fuerza en la mandíbula. Silas tropezó hacia atrás, saboreando la sangre. No devolvió el golpe. Se enderezó, se limpió la boca con el dorso de la mano y se encontró con los ojos de Caleb. Dije que he terminado. Los dedos de Caleb se curvaron, pero no buscó su arma. Todavía no. Aléjate de esto, dijo. Y te alejas de todo. No más refugio. No más equipo. Estarás solo de nuevo. He estado solo todo el maldito tiempo, replicó Silas. Se dio la vuelta, dándole la espalda al fuego, a Caleb, a los hombres que observaban desde las sombras con miradas medio borrachas y manos temblorosas. Sus pasos fueron lentos, deliberados, sin prisa. Caleb no lo detuvo porque no lo necesitaba. El desierto lo haría por él. Pero Silas sabía mejor. El desierto podía matar a un hombre. También podía quemar todo lo que era falso, todo lo que había crecido sobre sus huesos como óxido. Y en las cenizas, algo más podría surgir. No el forajido, no el sacerdote, solo un hombre que había tomado una decisión. Él no miró hacia atrás. Los días pasaron lentos bajo el sol de Nuevo México. El viento barría los arroyos secos y llevaba el aroma a salvia por el valle. Silas Blackwood se mantuvo cerca, pero nunca demasiado cerca. Su campamento estaba justo más allá de la loma, a media milla de la carreta de Elara. Nunca entraba sin ser invitado, nunca pisaba más allá del círculo de piedras que ella había colocado alrededor de su fuego, pero siempre estaba cerca. La primera noche, ella encontró un conejo fresco, desollado, limpio y envuelto en tela, cuidadosamente colocado sobre una roca plana fuera de su tienda. Al día siguiente, la rueda de la carreta rota que había estado luchando por arreglar estaba levantada, reparada con nudos cuidadosos y un nuevo radio tallado de mezquite local. Al final de la semana, una tosca cerca de ramas de enebro rodeaba su pequeño claro. No lo suficiente para detener una bala, pero sí para ralentizar a un lobo. Él nunca dijo que lo estaba haciendo, pero ella lo sabía.
Una tarde, cuando el viento estaba en calma y el cielo se teñía de una suave luz púrpura, el ara llamó a través del claro mientras él pasaba: ¿Tienes hambre? Silas se detuvo. No la miró a ella al principio, solo al cielo, como si buscara señales de peligro en las nubes. Luego, lentamente, caminó hacia adelante y se sentó junto al fuego. Ella sirvió el estofado en 2 cuencos de estaño. Maíz, conejo, cebolla silvestre, sin más condimento que sal. Comieron en silencio, escuchando el susurro del viento entre la maleza seca. Era la primera vez que Silas se sentaba junto a un fuego con alguien en años sin tener la mano cerca de su arma. Después de un largo rato, el ara preguntó suavemente: ¿recuerdas nuestra tierra? Silas asintió. Cada parte, la piedra que parecía una cara. El río que solo corría en primavera. El sabor a humo de pino por las mañanas. Ella miró las llamas. Te quedaste más tiempo que la mayoría. Nunca quise irme, dijo Silas. Pero el mundo exterior no te permite volver limpio. El ara removió el fuego con un palo. Nunca te lo pide. Se sentaron en silencio después de eso, pero el silencio no era pesado. Era compartido. Más tarde, Silas se puso de pie y caminó hacia su alforja. De su interior, sacó un pequeño objeto envuelto en tela suave. Se agachó junto al bebé, ahora dormido, sus diminutas manos curvadas en puños, y desenvolvió el regalo. Era un águila tallada, pulida por un trabajo cuidadoso, con las alas arqueadas como si acabara de levantar el vuelo. Se la ofreció a el ara. Para él, dijo Silas, para que recuerde que la fuerza también puede ser gentil. Ella la sostuvo en su palma, pasando los dedos por el ala. Su voz apenas era un susurro. Gracias. Silas asintió suavemente y se puso de pie. Pero justo antes de que se diera la vuelta para irse, ella preguntó: ¿cuál era su nombre? El hombre que solía ser. Él hizo una pausa, luego miró por encima del hombro. Está aprendiendo a recordar. Y por primera vez en años, Silas sonrió. Solo un poco, pero real. En los días siguientes, el fuego entre ellos ya no ardía con tensión, sino con calidez. Hablaron más, compartieron historias, se sentaron más cerca. Silas ya no se sentía como un fantasma que acechaba el borde de una vida que no podía tocar. Era parte de algo de nuevo. Y aunque ninguno de los dos pronunció la palabra en voz alta, flotaba en el aire como humo de leña, familiar, frágil e imposible de ignorar. El amanecer se abrió sobre el desierto en una delgada línea roja, proyectando largas sombras sobre la arena. El aire de la mañana estaba quieto, demasiado quieto. Los pájaros habían dejado de cantar. Incluso el viento parecía contener la respiración. Silas estaba junto a la carreta, su cuerpo rígido, sus ojos fijos en el horizonte. Un rifle descansaba en sus manos, firme a pesar de la tensión en su mandíbula. El bebé estaba en silencio dentro. El ara estaba detrás de él, silenciosa, su mano agarrando el borde del marco de la carreta. El polvo se arremolinó en el sendero. 3 jinetes se acercaron. Caleb Thorne al frente, su sombrero negro bajo, una escopeta sobre su regazo. Flanqueándolo estaban otros 2, hombres que Silas conocía demasiado bien. Asesinos, ambos leales a Caleb e igual de mezquinos. Caleb detuvo su caballo a 15 pies de distancia. Vaya, vaya, arrastró las palabras, escupiendo en el polvo. Pareces un hombre parado frente a su propia tumba. Silas no se movió. No perteneces aquí. La sonrisa de Caleb era fría. Tampoco tú. Lo dejaste todo por una mujer y un mocoso. Silas dio un paso adelante lo suficiente como para dejar claro su significado. No renuncié a nada. Finalmente encontré algo por lo que vale la pena sangrar. El momento estalló. Estalló el fuego. Rápido, fuerte, cercano. Silas cayó sobre una rodilla, apuntó, disparó. Uno de los jinetes se desplomó hacia atrás con un grito, su arma cayendo de su mano antes de tocar el suelo. El segundo devolvió el fuego, rozando el costado de Silas. Silas giró, disparando de nuevo. El hombre cayó. Caleb desmontó lentamente, tranquilo como siempre, levantando su escopeta. Nunca aprendiste cuándo rendirte, dijo. Silas levantó su rifle de nuevo, pero Caleb disparó primero. El disparo se estrelló contra el hombro de Silas, haciéndolo girar de lado. Cayó al suelo con un gruñido, la sangre oscureciendo su camisa. Luchó por levantarse, una mano apretada contra la herida, los dientes apretados por el dolor. Caleb avanzó, amartillando la escopeta de nuevo.
Debí haber dejado que te colgaran, dijo. Nos habría ahorrado un montón de problemas. Levantó el arma, apuntando al pecho de Silas, y entonces, golpes de casco. Rápidos, cercanos. Un silbido agudo cortó el aire. Caleb se congeló, mirando de reojo justo cuando 4 jinetes irrumpieron sobre la cresta. El sheriff, 3 ayudantes, armas desenvainadas. Suéltalo. Ladró el sheriff. Caleb se volvió hacia ellos, sus ojos calculando. Por un latido, consideró disparar de todos modos. Luego vio a Elara salir de la carreta, sosteniendo a su hijo en brazos. Su mirada era inquebrantable. Sin miedo, solo resolución. Caleb gruñó, arrojó la escopeta al suelo y levantó las manos. Los ayudantes desmontaron y se movieron rápido. Uno esposó a Caleb. Los otros revisaron a los pistoleros caídos. Todo terminó en segundos. El sheriff se arrodilló junto a Silas, que luchaba por sentarse, la sangre empapando la tierra bajo él. ¿Estás bien, hijo? Silas tosió una vez, asintió. Te dije que enviaría aviso si se ponía feo. Sí, murmuró el sheriff. No dijiste que sería una guerra. Detrás de ellos, Elara se dejó caer de rodillas junto a Silas, acunando suavemente su cabeza. Está sangrando demasiado, susurró ella. Los ojos de Silas parpadearon. Levantó su mano buena, tocó su mejilla. No planeaba morir hoy, murmuró. Pero si tuviera que hacerlo, esta no sería la peor manera. Deja de hablar así, dijo ella, con la voz ahogada. Silas logró una débil sonrisa. ¿Recuerdas ese fuego que encendimos? La primera noche que volví. Ella asintió. Ese fue el primer calor que sentí en 7 años. Su mano cayó, sus ojos se cerraron, pero su pecho aún subía y bajaba, débil, lento, pero allí. El sheriff tocó el hombro de Elara. Vamos a buscarle ayuda. Mientras el sol ascendía, proyectando luz sobre la arena manchada de sangre y el sendero roto, Elara sostuvo la mano de Silas y susurró. Regresaste, te quedaste. Eso es más de lo que jamás pedí. Y Silas, aunque inconsciente, pareció escucharla. Porque las comisuras de su boca se curvaron ligeramente, y el águila, tallada en madera, seguía colgando junto al bebé, con las alas levantadas hacia el amanecer. El viento trajo el olor a lluvia sobre la tierra seca. Un susurro de vida en un lugar una vez dominado por la muerte. Los días pasaron lentamente después del tiroteo. Largos y tranquilos, marcados por el susurro de la maleza y el suave gemido de dolor desde el interior de la tienda. Silas vivió, pero apenas, durante las primeras noches, entraba y salía de la fiebre, su hombro envuelto en tela empapada con tinturas y vapor. Elara nunca se apartó de su lado. Molía hierbas como le había enseñado su abuela. Enfriaba su frente con agua de río. Y cuando el dolor era más agudo, hablaba en su lengua, suave y constante, como una oración extraída de los huesos del desierto. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era siempre su nombre. Elara, a veces dormido, a veces confundido, pero siempre con reverencia. Y cuando lo peor hubo pasado, cuando la fiebre cedió y Silas despertó con los ojos claros y la respiración constante, la encontró sentada a su lado, acunando a su hijo en brazos, observando el fuego como si fuera la última historia que quedaba en el mundo. ¿Te quedaste?, jadeó él. Ella lo miró, sus ojos rodeados de agotamiento. Tú lo hiciste primero, dijo. Al final de la semana, Silas estaba lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie. Al final de la segunda, la ayudaba a apilar piedras para los cimientos de un nuevo refugio, no solo una tienda o una carreta, sino un hogar. Lo construyeron con sus manos, madera áspera y paciencia. Plantaron hierbas a lo largo de los bordes, un parche de salvia y un ramillete de menta. Un atrapavientos hecho de piel de venado ondeaba con la brisa, atado con cuentas y huesos, lanzando música al aire cada mañana. Elara comenzó a sonreír de nuevo. Silas comenzó a reír en voz baja, rara vez, pero cuando sucedía, se sentía como un trueno rodando sobre una llanura sedienta. Una tarde, mientras el sol se desangraba en el horizonte, Silas desapareció entre la maleza detrás de la cresta. Cuando regresó, sostenía algo envuelto en tela suave. Esperó hasta que la luna se alzara alta, hasta que el fuego crepitara bajo y constante. Luego se lo ofreció. Dentro de la tela había una pulsera tallada en madera clara, pulida y grabada con una sola palabra en cuidadosa escritura del pueblo del viento. Nicana. Significa aquel a quien regresé. Ella la leyó en voz alta, su voz entrecortada.
¿Lo recordaste? Él asintió. Le pregunté a uno de los ancianos del pueblo cuál era la palabra correcta. Me llevó semanas tallarla sin que se partiera. Ella lo miró, escudriñando su rostro. Significa más de lo que crees, susurró. No solo significa aquel a quien regresé. Significa el lugar que nunca abandoné realmente. Silas bajó los ojos. Entonces tallé la palabra correcta. Ella tomó su mano y colocó la pulsera suavemente alrededor de su muñeca. Encajaba perfectamente. El fuego ardía abajo. El bebé se movió una vez en su sueño, luego volvió a aquietarse. Silas se volvió hacia ella, su rostro medio en la sombra. Si pudiera hacer cualquier cosa de nuevo, dijo lentamente, con voz áspera pero firme, sería el hombre que ves cuando me miras. El ara no habló. Extendió la mano y tomó la de él. La colocó suavemente contra el centro de su pecho, donde su corazón latía firme bajo hueso, piel y memoria. Entonces quédate, dijo. Y sé. Él cerró los ojos, y por primera vez en años, su alma no huyó. Descansó justo allí donde el viento tocaba su cabello, donde el fuego bailaba abajo, donde un hombre que no tenía nada más, finalmente encontró su lugar. Un año después, el viento seguía soplando a través de la meseta de Nuevo México, pero ya no se sentía vacío. La vida había echado raíces en la tierra roja, tranquila y lenta como la salvia que brota de la piedra. La pequeña hacienda cerca del arroyo había crecido. Ahora 2 cabañas, un gallinero y un corral con una única mula terca. Silas Blackwood ya no vivía fugitivo. Caminaba por la tierra como si le perteneciera, como si nunca se hubiera ido. Por la mañana, enseñaba a Nahuel, el hijo de Elara, ahora caminando con pasos seguros, cómo montar un pony a pelo, cómo anudar una soga, cómo sostener un arco sin inmutarse. El niño lo observaba como si el sol saliera a su sombra. Por la tarde, el sonido de las voces de los niños llenaba el claro. Elara se sentaba en un taburete bajo el álamo, leyendo en voz alta de un libro raído. Su voz fluía entre el inglés y el idioma del pueblo del viento como agua cruzando la piedra, fluida y fuerte. A su alrededor se sentaban media docena de niños, algunos del pueblo del viento, algunos colonos, algunos sin linaje más que polvo y viento. Ella les enseñaba a todos lo mismo. Y Silas observaba desde la distancia, apoyado en el poste que él mismo había tallado. A veces sonreía. A veces simplemente respiraba. La gente del pueblo, más abajo en el valle, comenzó a llamarlo el guardián del fuego. Comenzó como una broma porque su fuego nunca se apagaba, siempre encendido, siempre cálido. Pero se mantuvo porque también arreglaba cercas, reparaba ruedas de carreta, guiaba a viajeros perdidos por el cañón. Y cuando las lluvias inundaron el sendero la primavera pasada, fue Silas quien llevó a 5 personas a salvo con nada más que una cuerda y su voz. Nadie recordaba ya al forajido. Recordaban al hombre que se quedó, al hombre que iluminó el camino a casa. Una tarde, mientras la luz se extendía larga por la llanura y el aire se volvía dorado, Silas se sentó bajo una ancha yuca. Nahuel yacía a su lado, la cabeza sobre la pierna de Silas, sosteniendo el águila de madera que nunca se había apartado de su lado. Silas miraba la tierra, las colinas, el humo de fuegos distantes, el brillo del calor desvaneciéndose en el aire fresco. Su sombrero descansaba sobre una rodilla, su rifle estaba apoyado contra el árbol, pero intocado. Ya no lo necesitaba. Pasos susurraron detrás de él. Silas. Ella se agachó a su lado, colocó una mano suave sobre su hombro. Sus dedos eran cálidos, firmes, como siempre lo habían sido. Ella lo miró, ojos suaves, pero firmes. No cambiaste por mí, dijo en voz baja. Recordaste quién eras. La mirada de Silas permaneció fija en el horizonte, pero una sonrisa tocó el borde de su boca. Eres la única que lo vio, dijo. No hablaron después de eso. No lo necesitaban. El viento se movía entre las ramas sobre ellos, un susurro como un aliento a través del recuerdo. El fuego en la cabaña parpadeaba, constante, familiar. En una tierra donde tanto había ardido, algo había sobrevivido. No era solo amor. Era algo más antiguo, algo enraizado, algo que no necesitaba ser ruidoso para perdurar. Mientras la última luz se deslizaba detrás de la cresta distante, Silas puso una mano sobre la de Elara. El desierto ya no necesitaba rugir. Solo necesitaba recordar, y lo hizo. Gracias por acompañarnos en esta historia de redención, memoria y el tipo de amor que no exige el cambio, sino que despierta la verdad.
En el polvo de Nuevo México, bajo un cielo cruel y amable a la vez, Silas Blackwood encontró no solo una segunda oportunidad, sino un hogar en los ojos de la única mujer que realmente lo vio. Si esta historia ha removido algo en ti, si crees que incluso los hombres más duros pueden ablandarse, que el amor puede surgir de las cenizas y que algunos fuegos nunca se apagan, suscríbete a para más viajes inolvidables al corazón de la frontera americana, donde las balas fallan, pero los corazones nunca lo hacen. Dale a la campana para no perderte ningún relato que perdura mucho después de que el polvo se asienta.